Buenos días, bienvenidos a vuestra casa de oración, en donde lo más importante es la palabra de nuestro Señor. Es donde nosotros vamos a ingresar directamente, y es ella la que nos brinda nuestra enseñanza. Suelta el pecado y en Cristo serás libre, era la consigna de hoy. Vivimos en un mundo que define la libertad como hagamos lo que querramos, hacer lo que uno quiere. Sin embargo, la Biblia nos enseña una verdad paradójica. Muchas veces hacer lo que nuestra carne, nuestros deseos, es en realidad la forma más severa de esclavitud. Y eso somos conscientes. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense aquellas personas con un vicio, aquellas personas con un deseo, quizás un deseo introvertido, un deseo sexual mal habido. Esas personas no pueden salir de ese pecado, de ese vicio. ¿Por qué? Porque es más fuerte que ellos. Y si es más fuerte que ellos, son esclavos. O sea, esas personas son esclavas. El pecado no es solo un error moral. Es un amo cruel que promete placer, pero paga con muerte. Eso es el pecado. Juan 8:34, en Juan 8:34, ¿qué nos dice el Señor? Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Amén. En esta otra versión dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí. O sea, no dice que en algún momento se puede librar solo o que depende de la decisión de la persona. No, porque el esclavo no decide. Hoy exploraremos cómo el sacrificio de Jesús no solo borra nuestro pasado, sino que rompe las cadenas del presente para que podamos caminar en una libertad genuina. Amados, solo Cristo puede hacer eso. Solo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz puede hacer que nosotros realmente seamos libres. ¿Por qué? Porque Él pagó. Él pagó lo que había que pagar en la cruz. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El sacrificio que hizo el Señor en la cruz. El pecado, cuando está en nuestra vida, es amo. El pecado no nos da tregua, no nos pregunta como un caballero si nosotros queremos manejar nuestra vida o la va a manejar él. No, el pecado es totalmente un amo, un secuestrador. Como diríamos, amo y señor, porque nos maneja totalmente. Para ser libres, primero debemos reconocer que estamos atados al pecado. Debemos reconocer que somos orgullosos, que somos viciosos,
vanidosos, todo lo que sea una raíz de pecado. Debemos reconocer que estamos atados. Nadie busca un libertador si no se siente esclavo. Muchos son los indicios de que somos pecadores y esclavos de ello. Tenemos que tener en cuenta cuántas veces hemos sido llamados para ser libres y no dejamos de ser controlados por el pecado, consciente o inconscientemente. Porque no siempre quizás reconozcamos, podamos darnos cuenta de que tenemos un pecado, que estamos siendo dominados. Pero ahí está la libertad que nosotros tenemos como cristianos, de que el Espíritu Santo de Dios nos confronte. Y Él sí puede. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el Señor? Pesa nuestro corazón. Y ahí transforma. Y ahí encuentra. Tenemos que tener en cuenta esa parte de las veces que el Señor nos ha llamado. El pecado nos engaña. A ver, entendamos, el pecado nos engaña, haciéndonos creer que nosotros tenemos el control. Y eso, ¿cuántas veces los hemos escuchado en los viciosos? Ah, no, yo el cigarrillo lo dejo cuando yo quiero. Es más, no es un vicio. Son 2 o 3 atados por día, pero no es vicio. El vino no, yo tomo solamente una copita. Es la medida que él ve. Es la medida que la persona se engaña con el pecado. No se da cuenta de que ya tiene un alcoholismo totalmente declarado. Pero para él no. Para él lo deja en el momento que quiera. Ni hablemos de adicciones más fuertes, de droga. Las drogas sociales. ¿Por qué? Porque son consumidas en alta sociedad. Ah, no, pero eso está bien visto. Ahora el Paco, eso está mal visto. Son drogas igual, son vicios, amos y señores de la misma manera. ¿Qué nos dice en 2 de Pedro la Biblia 2:19? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Esta otra versión dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del vicio, pues quien te vence te esclaviza. O sea, claro, Señor y su palabra son claras y contundentes. Ahora bien, pensemos un poco en lo que a vicios respecta. Hoy está inundada la sociedad y cada vez se justifica más. Ahí vemos el engaño que tiene el pecado con nosotros. Hoy vemos el daño que está haciendo el pecado en nuestros jóvenes. Son esclavos de la gran maldad que se está imponiendo. Y la justifican. Y es normal. Las agresiones, la vida continuamente agresiva, es normal. El pecado no solo nos ata,
sino que nos carga es un peso que cuando caemos en la realidad es ahogante. Y siendo sincero, lo peor que nos puede suceder es que nos aleja de la presencia de Dios. Por vergüenza. Porque cuando caemos en la realidad, nos damos cuenta de que somos esclavos de ese pecado, de ese vicio. Y el Señor, sabemos lo que Él piensa del pecado, cómo lo considera el pecado. Entonces, la primera reacción que tenemos es vergonzoso. O sea, es algo realmente que nos va a avergonzar continuamente hasta que el Señor nos trate. Dice en el Salmo 38, 4. 38, 4. ¿Por qué mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza? Como carga pesada se ha agravado sobre mí. Amén. Amén. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. O sea, esa es la sensación de las iniquidades, de los pecados. ¿Qué hábito, pensamiento o actitud hoy te domina? Tremenda pregunta. ¿Qué hábito, pensamiento o actitud hoy te domina? Si no puedes dejarlo por tus propias fuerzas, ya no es un gusto. Es un ídolo y un amo. ¿Se entiende? ¿No? Analicemos esa pregunta, hagámonos esa pregunta. ¿Qué hábito, pensamiento, actitud te domina? Y si no la puedes dejar por tu propia fuerza, vos decís, si no, yo probé quizás o una actitud que realmente la tuve y no me gustó, no la tengo más. Es una actitud que yo la dejo por mi propia fuerza. Ahora, si ya no la puedo dejar, no puedo cambiar, ya no es un gusto. Es un ídolo y un amo. O sea, ya estoy siendo esclavizado por esa actitud o por ese pensamiento, por ese pecado directamente. Es tarea para pensar en esta pregunta y respondértela porque es el principio para saber cuál es el pecado que te domina. ¿Amén? Tarea que realmente nosotros tenemos que hacer. Porque muchas veces el no creer que somos pecadores y el no creer que tenemos pecados es justamente lo que estamos haciendo, es cubrir nuestros pecados. Y eso es erróneo. La libertad no fue gratuita. Tuvo el costo más alto del universo. Nuestra libertad. Pensemos un poquito, ¿qué precio hubo que pagar por nuestra libertad? Por el perdón de todos nuestros pecados. Imagínense a un Dios amoroso, un Dios perfecto, un Dios 3 veces santo, que nos creó y con su amor y dolor. ¿Por qué? Porque su creación estaba haciendo algo que él detestaba sobremanera. O sea, la hermosa creación de Dios
se estaba empañando, o sea, para que nosotros analicemos la visión de Dios sobre nosotros pecadores. Dice el Señor que para Él el pecado es inmundicia. Y yo tomo la imagen de nosotros cubiertos de heces, para que el Señor nos vea como inmundos, inmundicia. Yo me imagino esa forma, esa imagen. Entonces, para el Señor, que su creación hermosa se empiece a transformar en cada uno en criaturas cubiertas de heces, en la cual el Señor ni siquiera podía mirar. Entonces, Él en su perfecta misericordia dice: ¿qué tengo que hacer? Si yo dije que la paga del pecado es muerte, entonces yo no puedo cambiar eso. Porque, ¿qué hacían para liberarse por un año del pecado? Era entregar sus corderos, aquellos, los corderos más lindos, los corderos perfectos, entregaban para... Pero ya llegaba un momento que era tanto el pecado que no era suficiente, y el Señor en su sabiduría perfecta, proyectando a futuro, sabía de que la humanidad no iba a tener cordero suficiente, porque los pecados empezaban a sobreabundar. Así como antes tuvo que enviar una exterminación a través del agua, el Señor tenía que procesar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo: tengo que pagar para que esa situación de un pecado que los lleve a muerte sean salvos. Entonces tuvo que enviar en ese dolor que yo me imagino como padre. Debe ser terrible, pero tuvo que enviar a su hijo sabiendo lo que tenía que pasar, como cordero que quita el pecado del mundo. O sea, ese fue el costo. La sangre del Hijo de Dios. Imagínense como padre, aquellos que somos padres. Es inconcebible. Nosotros no sé si estamos preparados para hacerlo. Yo creo que no. ¿Cuál fue ese intercambio divino? Jesús tomó nuestro lugar de esclavos para darnos su lugar de hijos. ¿Se dieron cuenta? Jesús tomó nuestro lugar de esclavos y nos dio su lugar de hijo. Hermanos amados, ¿ustedes tienen la capacidad de entender este intercambio? El sacrificio que hizo nuestro Padre Celestial. Realmente la magnitud de lo que ha hecho. Y muchas veces nosotros no tomamos a la ligera una salvación. Nos tomamos a la ligera porque decimos: ¿cuántas veces erróneamente hemos utilizado la sangre de Cristo? Usando, porque no, porque yo me he comprado un auto, voy a cubrirlo con la sangre de Cristo. No, error. No se juega con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada por nuestra salvación. No por un auto, una casa, lo que raye. No.
fue por nuestra salvación. Así que si entendemos realmente la magnitud de lo que fue ese sacrificio, solo dar gracias y honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otra forma. Porque no somos capaces de ponernos en ese lugar y entenderlo. No somos capaces. Porque es demasiado grande ese sacrificio. Entonces lo que por una cuestión de humildad aprendamos a ser agradecidos y tener muchísimo cuidado cuando hablamos, cuando instruimos, cuando enseñamos la palabra. Y esta parte es la más importante de la palabra, porque para aquellos que por gracia somos salvos, quiere decir que ahí interviene el sacrificio de Jesucristo. Porque nosotros ya por ley no vamos a ser justificados. Vamos a ser justificados por su gracia. Entonces, si por su gracia somos justificados y salvos, por su gracia tenemos que entender este sacrificio, este intercambio. Aquí les leo en 2 de Corintios 5:21 que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado. Cristo fue sin pecado concebido hasta su muerte. Pero en ese momento, por nosotros se hizo pecado. Imagínense si para nosotros un pecado de un vicio, con cualquier vicio que nos maneje, es un pecado. Y pongamos que una persona tiene un solo pecado, que es un vicio. Y ese pecado le pesa. ¿Por qué? Porque nos aclara la palabra que es pesado cuando nos damos cuenta. El Señor no conocía pecado hasta ese momento de la cruz. Yo creo que en el momento en Getsemaní, cuando el Señor, porque el Señor ya sabía todo lo que iba a suceder. En ese momento Él ya sabía lo que iba a ser ese peso. Él tomó todo el pecado del mundo sobre sus espaldas. Todos nuestros pecados fueron sobre su espalda. Y en ese momento, cuando el Señor se toma todo el pecado del mundo, ¿cuál fue la cancelación de nuestra deuda? En ese momento, nosotros teníamos un acta que nos condenaba. Por esto. ¿Se imaginan un acta que bastante larga habrá sido? Bueno, en ese momento el Señor, ese acta, ese decreto que nos condenaba, los clavó en la cruz. Y gloria a Dios por ello, porque esa acción hizo que nosotros seamos libres en ese momento. ¿Por qué? Porque ese decreto nos condenaba a muerte. ¿Por qué? Lo vemos en Romanos 3:23, la paga del pecado era la muerte.
Entonces, esa cancelación de deuda fue cuando el Señor clava ese decreto en la cruz, porque estábamos condenados sin opción a la muerte. Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios por ello. Ahí fuimos libres, libres en Cristo, no en otro. Por eso le decía, si dejamos el pecado, podemos ser libres en Cristo, porque Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar, porque la muerte era inevitable para nosotros. Y Él dijo, tomo yo esos pecados, clavo ese contrato, porque Dios no puede mentir, porque si Dios dijo que si vos pecás vas a morir, ya es un hecho, porque el Señor no miente. ¿Qué hizo Jesús? Tomó ese encargo y se lo cargó en su ser. Aquí vemos la magnitud de lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Los que nos condenaba fue clavado en la cruz. Ser libres en Cristo requiere una respuesta y proceso activo de nuestra parte. No es un simple, ay, lo siento. Es un cambio de dirección. Tenemos que remover de nuestro corazón con un debido arrepentimiento para conseguirlo. Y la metanoia es un término del griego que se traduce literalmente como cambio de mente o transformación del pensamiento. Se utiliza para describir un proceso de transformación profunda, radical en la forma de percibir, sentir o actuar. El arrepentimiento del pecado genuino es el dolor por haber ofendido a un Dios 3 veces santo. No solo al miedo a las consecuencias, como sabemos es la muerte. Y con ello podemos tener la posibilidad de entrar en la presencia del Señor. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, ¿qué es lo que nos dice? Como Juan el evangelista enseñaba y que le decía, bueno, en una forma muy particular, arrepentíos. O sea, que el arrepentimiento de esos pecados hacen que el Señor incline su rostro. Y convertíos. Y con ese arrepentimiento tenemos que renovar nuestra mente. Porque la libertad comienza en lo que pensamos y cómo actuamos. De ahí el Señor podrá liberarnos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos,
una vez que las cadenas del pecado caen, el desafío que tenemos es no volver a esa celda de esclavitud. Si logramos liberarnos a través de la preciosa sangre de Jesucristo, no podemos volver, no podemos ser como el perro. Aquellos que conocen el dicho van a entender. Nuestra libertad, ¿para qué el Señor pagó por nuestra libertad? Para servir a nuestro Dios, no para alimentar los deseos de la carne. Porque sabemos que nuestra carne es pecaminosa, es engañosa, dice la palabra. Nuestro corazón es engañoso. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo, con que Cristo, nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Más claro, Gálatas 5:1. Es por lo cual el Señor nos liberó. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No nosotros, Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Volvemos otra vez a pecar? No. No. El poder del Espíritu Santo. No vencemos al pecado por voluntad propia, por fuerza de voluntad, sino por la presencia de ese Espíritu, el Espíritu Santo, en nosotros. Porque Él nos confronta y revela para que podamos arrepentirnos. Entonces, es a Él el cual nosotros tenemos que orar. Y no tener miedo, porque sabemos que la confrontación va a ser dura. Porque no queremos soltar. Nuestra carne no quiere soltar y nuestra carne es enemiga de nuestro espíritu. Pero es nuestro espíritu el que está en juego. Así que tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo y orar y Señor, porque nosotros no sabemos orar. Porque el Espíritu Santo es el que intercede y Él es el que transforma nuestra oración, egoísta quizás, en la oración que nosotros necesitamos ante Dios. Y la primera, sobre todo, es la santidad. Nosotros tenemos que ser santos para Dios, que es ser personas apartadas. Eso es lo que significa ser santo. Apartadas para trabajar para Él. ¿Bien? Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de muerte. A ver, repetimos, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. Así es, hermanos. El Espíritu Santo ingresa en nosotros. Es así que el gran cambio se da. Porque como dijo el Señor, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de Dios descienda a ustedes. No dijo a todos, y dijo a ustedes, o sea que a cada uno. Y cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos el perdón de nuestros pecados para que el Señor nos tome como sus hijos, ahí el Señor
nos envía su Espíritu. En ese momento pasa a morar en nosotros nuestro Paracleto, nuestro ayudador. Y su poder, como leímos en Romanos 8, nos guía y nos libra de pecado. Él nos avisa: ojo, eso no está bien. Ojo, no hagas eso. No vayas por ahí. Continuamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Afinar nuestro oído. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a escucharlo para no cometer atrocidades con nosotros mismos, que es volver a esa celda. A ver, hermanos, necesitamos concentrarnos en la palabra para cambiar y no caer más en el engaño. Cerremos los ojos un momento, porque, a ver, imaginémonos a un prisionero que ha pasado años en una celda oscura. Un día las puertas se abren de par en par. El carcelero ha muerto y la fianza ha sido paga. Sin embargo, el prisionero se queda sentado en un rincón, temeroso a la luz. Muchos cristianos viven así. Cristo ya pagó el precio. La puerta está abierta de par en par, pero siguen abrazados a sus viejos pecados. Orgullo, vanidad, malos hábitos, mentira, ira, vicios, quejas, porque lo sienten familiares. Dejar el pecado duele porque implica morir a uno mismo, ganarle la batalla a la carne. Pero es la única forma de nacer a la vida abundante. Hermano, Dios no te pide que dejes el pecado para quitarle la diversión, no, sino para que dejes de beber su veneno y comiences a beber el agua de vida. Eso es lo que quiere Cristo. Analicemos, pensemos. Y ahora oremos. Padre Celestial, hoy me presento delante de ti con humildad. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Reconozco que he buscado refugio en cisternas rotas y que me he dejado esclavizar por deseos que solo traen muerte a mi espíritu. Señor, creo que moriste en la cruz por mis rebeliones. Te pido perdón y cada uno de nosotros mencionamos aquellos que nos ata. Te pido perdón, Señor, por ello. Hoy decido, con la ayuda de tu Espíritu Santo, darle la espalda al pecado y abrazar tu santidad, Señor. Rompe toda la cadena de adicción, de amargura, lujuria, orgullo, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Y para aquellos que hoy se arrepienten y entendieron lo que Cristo hizo por cada uno, puede expresarlo. Te recibo hoy no solo como mi Salvador, sino como mi Señor. Gracias por hacerme libre. Gracias por el regalo de la vida eterna. Ayúdame, Señor, a caminar cada día en tu luz y a no volver atrás.
en el nombre poderoso de Jesús. El Señor bendiga a cada uno de aquellos que estamos presentes y también a los que nos ven a través de las redes. Toda la gloria, honra y honor es para ti, oh Jehová. Amén y amén. Oh, gloria a Dios.